Estás a punto de descubrir un secreto guardado por siglos que separa a aquellos que alcanzan todo lo que desean de los que viven en la mediocridad. Un secreto tan poderoso que la mayoría de las personas ni siquiera imagina que existe y por eso nunca llega al nivel que sueña. Pero ten en cuenta esto, este conocimiento está reservado para pocos y hoy tendrás acceso a él. ¿Qué harás con esto? ¿Seguirás viviendo en la sombra de los que no creen? ¿O finalmente tomarás las riendas de tu vida y alcanzarás lo que siempre quisiste? Estoy hablando de la sabiduría de un sabio chino, una filosofía que va más allá de lo que ya has oído. Fue despreciada por muchos, escondida a propósito por aquellos que temen a su poder. El enemigo está por ahí en forma de envidiosos, fracasados y escépticos que intentan hundirte. No quieren que sepas esto, temen esta sabiduría, porque saben que, una vez revelada, puede transformar tu vida para siempre. Pero lo más impactante es que esos mismos fracasados, que nunca han conquistado lo que desean, son los que más intentan convencerte de que esta filosofía no funciona. No creen en la ascensión de la vida, en la conexión con lo divino y en los misterios espirituales que rigen el universo. ¿Por qué? Porque la verdad los amenaza. Y esa verdad es simple. La verdadera sabiduría nos conecta a un poder superior que pocos tienen el valor de buscar. Hoy entenderás cómo la sabiduría china y el estoicismo se unen en un solo concepto, un camino hacia el éxito, la paz interior y la libertad. Entenderás por qué la mayoría de tus objetivos nunca se realizan y lo que necesitas cambiar para estar entre los pocos que alcanzan sus metas más audaces. ¿Estás listo para descubrir el secreto que otros intentan esconder? En una aldea remota en las montañas de China vivía un sabio conocido por su tranquilidad y profundo discernimiento. Pasaba sus días meditando, observando la naturaleza y aprendiendo de los ritmos del mundo. La paz que irradiaba de su presencia era inconfundible, y todos los que lo conocían sabían que poseía una sabiduría rara, capaz de desvelar hasta los misterios más complejos de la vida. Un día, mientras el sabio meditaba en su templo, un águila majestuosa sobrevoló la aldea. Sus alas cortaban el viento con un poder incomparable, y su visión parecía alcanzar horizontes que los ojos humanos no podían percibir. El águila era un símbolo de libertad y fuerza. Su presencia en el cielo era algo grandioso y casi místico, despertando la admiración de todos los que la veían. Curioso sobre el águila, un joven de la aldea buscó al sabio, ansioso por entender lo que esta criatura representaba. Sabía que los sabios conocían los misterios del mundo y entonces preguntó: «Maestro, ¿qué significa el águila? ¿Por qué es tan poderosa e imponente?». El sabio miró al cielo, donde el águila ahora giraba en espiral, subiendo más alto hasta desaparecer en las nubes. Sonrió suavemente y luego respondió: «El águila simboliza la libertad que todos buscamos. Vuela donde quiere, ve lo que otros no pueden ver y está libre de las limitaciones del suelo. Sin embargo, el águila también nos enseña una lección importante. Solo puede alcanzar grandes alturas porque conoce la importancia de la paciencia, la visión clara y la fuerza interior. Su libertad no proviene del azar, sino de la disciplina y el autocontrol». El joven, intrigado, preguntó: «¿Y cuál es la lección para mí, maestro? ¿Cómo puedo ser como el águila?». El sabio miró a los ojos del joven y con una voz serena respondió: «El águila no se apura, sube al cielo con calma, observando todo a su alrededor, sin prisa, sin presiones externas. Para alcanzar lo que deseas en la vida, primero debes aprender a observar con claridad. Controla tus impulsos, sé como el águila que sabe el momento adecuado para actuar. Solo aquellos que dominan a sí mismos pueden ver las oportunidades que otros no pueden ver». Mientras el joven reflexionaba sobre las palabras del sabio, el maestro continuó: «La libertad no está solo en volar alto, sino en ser capaz de volar sin ser esclavizado por los propios deseos o por el miedo.
El águila tiene poder, pero también tiene control. Es el ejemplo perfecto de cómo debemos ser en nuestra propia vida. Libres, pero sabios. Fuertes, pero serenos. La historia del sabio y el águila revela no solo la importancia de la libertad, sino también la necesidad de equilibrio entre poder y control. El águila es un símbolo de la visión más allá del alcance, de la fuerza interior y la capacidad de mantener la calma ante las adversidades. Y al igual que el águila, aquellos que buscan el éxito, la paz y la libertad deben entender que la verdadera fuerza no proviene de la prisa ni del desespero, sino de la disciplina, la paciencia y la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo esperar. Cada acción del águila y cada palabra del sabio son una invitación a reflexionar sobre nuestro propio camino, sobre cómo controlamos nuestras emociones, nuestros impulsos y cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. La lección aquí es clara. La verdadera libertad viene de la sabiduría interior y el autocontrol, y solo aquellos que practican esto pueden alcanzar los mayores objetivos de la vida. El cuento del sabio y el águila no es solo una historia inspiradora, sino también una poderosa metáfora de los principios fundamentales del estoicismo. El estoicismo, una filosofía que enseña el arte de vivir en armonía con lo que está fuera de nuestro control, se ejemplifica perfectamente por la figura del sabio y la forma en que él comprende y responde al mundo que lo rodea. Autocontrol. Así como el águila que vuela alto, pero lo hace con paciencia y control, el estoicismo enseña que la verdadera fuerza viene del autocontrol. El águila no actúa impulsivamente, sube al cielo a su propio ritmo, aprovechando las corrientes de viento a su favor, sin dejarse llevar por la prisa o la ansiedad. Sabe que su ascensión dependerá de su capacidad de mantener la calma y de ser disciplinada, lo que refleja el principio estoico de dominar las emociones y actuar con razón. El sabio, por su parte, representa el ejemplo del estoico practicante. Observa el mundo con serenidad, sin dejarse influenciar por las emociones o los deseos momentáneos. Comprende que las reacciones humanas instintivas, como la ira o el miedo, pueden oscurecer la claridad mental y la visión objetiva. El sabio enseña que, al igual que el águila controla su trayectoria en el cielo, nosotros también debemos controlar nuestras reacciones internas para que podamos vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, independientemente de las circunstancias externas. Aceptación del destino. El águila, con su libertad, también representa la aceptación del destino. No lucha contra las corrientes de viento que la conducen, las utiliza, comprendiendo que no puede controlar el viento, pero puede elegir cómo usarlo a su favor. De la misma manera, en el estoicismo, la aceptación de lo que está más allá de nuestro control es fundamental. El sabio, en su sabiduría, entiende que hay cosas que no pueden ser cambiadas, pero siempre hay una elección sobre cómo reaccionar ante ellas. El estoico cree que la vida está llena de desafíos y adversidades que no podemos evitar, pero nuestra paz interior depende de nuestra aceptación de esas situaciones. El sabio, al responder a la pregunta del joven sobre el significado del águila, transmite esta lección con claridad. Debemos aprender a lidiar con lo que nos sucede, no resistiéndonos al destino, sino aceptándolo y encontrando el mejor camino posible dentro de sus limitaciones. No ser esclavizado por las emociones. En el estoicismo, uno de los mayores enemigos es la esclavitud emocional. El sabio, al observar al águila, comprende que la verdadera libertad no está en actuar impulsivamente o ser guiado por las emociones, sino en actuar con claridad, razonamiento y equilibrio. El águila puede ser poderosa y majestuosa, pero su fuerza no viene por casualidad. Viene de su capacidad de volar con la mente tranquila, sin ser dominada por las emociones que pueden oscurecer su visión. El sabio, al enseñar al joven,
habla sobre la importancia de mantenerse sereno ante las tormentas de la vida. Nos recuerda que, para alcanzar la verdadera libertad y sabiduría, es necesario aprender a no ser esclavizados por nuestros sentimientos, sino cultivar una mente clara, libre de las perturbaciones externas. Reaccionar de forma sabia ante las adversidades. Finalmente, el sabio nos enseña que, al igual que el águila, debemos aprender a volar por encima de las adversidades, reaccionando con sabiduría, no con impulsividad. El estoico entiende que la vida está llena de imprevistos y no podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo reaccionar. El sabio, al observar al águila, comprende que su visión, su fuerza y su libertad provienen no de luchar contra lo incontrolable, sino de la sabiduría de aceptar lo que es y elegir cómo actuar ante ello. En resumen, la historia del sabio y el águila es una representación perfecta de los principios estoicos de autocontrol, aceptación del destino y libertad emocional. El sabio, como un verdadero estoico, enseña a ver el mundo de manera clara, sin dejarse dominar por las emociones, aceptando lo que está fuera de nuestro control y siempre buscando reaccionar con sabiduría ante cualquier situación. Nos recuerda que, como el águila, la verdadera libertad no viene de la lucha o la desesperación, sino de la serenidad interna y la capacidad de elegir nuestro camino, incluso ante las tormentas de la vida. El águila, con su visión aguda y su capacidad de volar a grandes altitudes, ofrece una poderosa metáfora para la claridad de pensamiento y la libertad que vienen con la sabiduría. Cuando observamos al águila, es imposible no notar cómo es capaz de ver distancias increíbles con una precisión incomparable, y esa capacidad de ver de lejos y de forma detallada simboliza la importancia de la visión clara y objetiva. No está limitada por las distorsiones que el suelo puede ofrecer, como obstáculos o distracciones, y al volar alto tiene una perspectiva más amplia, capaz de percibir detalles que otros animales no pueden. En el estoicismo, esta visión amplia y clara de la realidad es uno de los pilares para alcanzar la paz interior y la verdadera libertad. Los estoicos creen que debemos cultivar una perspectiva más elevada y desapegada, observando los eventos de la vida de manera objetiva, sin dejarnos dominar por las emociones o influenciados por las percepciones inmediatas y distorsionadas. Al igual que el águila ve el mundo desde una altura que le permite verlo con claridad, los estoicos nos enseñan a mirar las situaciones de la vida de una manera más amplia, sin perdernos en los detalles que a menudo nos impiden ver el cuadro general. Claridad de pensamiento. El águila representa una mente clara, capaz de discernir lo que está a distancia con gran precisión. Cuando estamos en el suelo, podemos estar cegados por las distracciones inmediatas, la rutina diaria y los problemas aparentemente urgentes. Sin embargo, el águila volando alto nos recuerda la importancia de dar un paso atrás, de ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y con discernimiento. En el estoicismo, esta claridad de pensamiento es esencial para no tomar decisiones precipitadas o impulsivas. La sabiduría está en ver lo que está frente a nosotros con calma y sin los filtros emocionales que a menudo distorsionan la realidad. Libertad a través de la sabiduría. Al igual que el águila es libre para volar donde desea, la verdadera libertad en el estoicismo proviene de la capacidad de ver el mundo sin las cadenas de la ignorancia, la emoción descontrolada o el deseo insaciable. El águila vuela alto porque es capaz de liberarse de los límites del suelo, y esto es lo que los estoicos desean para nosotros, una libertad que no depende de factores externos, sino de una mente libre de pasiones y reacciones impulsivas. Cuando somos capaces de ver la vida desde una perspectiva más amplia, podemos actuar con sabiduría, sin ser esclavizados por los eventos a nuestro alrededor. Visión objetiva de la vida.
El águila, al volar en las alturas, no solo ve lo que está inmediatamente frente a ella, sino todo lo que la rodea. Esto simboliza la importancia de distanciarse de las situaciones cotidianas para obtener una visión más objetiva y racional de la vida. En el estoicismo, esto se traduce en la práctica de observar los eventos de manera desapegada, sin dejarnos llevar por nuestras emociones, lo que nos permite tomar decisiones más equilibradas y sabias. En lugar de ser arrastrados por los vientos de las circunstancias, como el águila que usa las corrientes para elevarse, podemos aprender a usar nuestra razón para navegar por las turbulencias de la vida con calma y claridad. Enfrentando la adversidad con visión amplia, el águila en su vuelo enfrenta tormentas y vientos fuertes, pero no pierde su dirección. Su aguda visión le permite identificar las mejores corrientes de aire para subir aún más alto, así como un estoico enfrenta las adversidades con una visión objetiva y estratégica. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los desafíos, el estoico, al igual que el águila, busca comprender la situación en su totalidad, manteniendo la calma, controlando sus emociones y eligiendo el mejor camino posible, incluso cuando la vida parece estar llena de turbulencias. En resumen, el águila no solo simboliza la libertad física, sino también la libertad mental y emocional que la sabiduría y la claridad de pensamiento proporcionan. Así como el águila ve el mundo desde una perspectiva amplia y distante, los estoicos nos enseñan a cultivar una visión más objetiva de la vida, para que podamos tomar decisiones más sabias y no ser esclavizados por las emociones o la ansiedad del momento. La verdadera libertad proviene de la capacidad de ver la vida de una manera más amplia, sin ser sobrecargados por las distracciones y perturbaciones inmediatas. La conexión entre el estoicismo y la sabiduría china, como el taoísmo y el confucianismo, es profunda, ya que ambas tradiciones filosóficas enfatizan principios de aceptación, armonía con el universo y autocontrol. A pesar de sus orígenes y contextos culturales distintos, estas filosofías comparten ideas fundamentales sobre cómo vivir una vida equilibrada y sabia, incluso ante las adversidades. Aceptación del destino y armonía con el universo. En el estoicismo, uno de los principios centrales es la aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Los estoicos creen que la paz mental solo se puede alcanzar cuando aprendemos a distinguir entre lo que podemos controlar, nuestras acciones y actitudes, y lo que no podemos controlar, los eventos externos. La aceptación serena de lo que está fuera de nuestro poder se considera la clave para la libertad y la tranquilidad. De manera similar, en el taoísmo, una filosofía profundamente enraizada en la idea de vivir en armonía con el Tao, el camino natural y fluido del universo, el concepto de Wu Wei, no acción o acción sin esfuerzo, enseña no luchar contra las fuerzas de la naturaleza, sino fluir con ellas. El taoísmo nos aconseja aceptar la naturaleza de las cosas y no forzar nuestra voluntad sobre el curso de los eventos, sino trabajar con el universo, permitiendo que se desarrolle de manera espontánea. El confucianismo, por su parte, enfatiza la importancia de la aceptación de las normas sociales y la armonía en las relaciones humanas, buscando estabilidad a través del entendimiento de nuestro papel en el mundo. Aunque el confucianismo tiene un enfoque más práctico y social, comparte con el estoicismo el énfasis en la aceptación de lo inevitable, como la naturaleza de la vida y las relaciones, y la búsqueda por vivir de acuerdo con los principios más elevados. Autocontrol. El autocontrol es otro punto de convergencia entre el estoicismo y la sabiduría china. En el estoicismo, la práctica del autocontrol es esencial para vivir de manera virtuosa. Los estoicos enseñan que debemos aprender a dominar nuestros impulsos, deseos y emociones para poder actuar de manera racional y sabia, independientemente de las circunstancias externas.
Para los estoicos, la verdadera libertad proviene del dominio sobre uno mismo. En el taoísmo, el autocontrol se manifiesta de manera algo diferente, pero igualmente importante. El concepto de Wu Wei, mencionado anteriormente, implica un tipo de autocontrol no forzado, en el cual el individuo no actúa por pura voluntad, sino que se adapta al flujo natural de la vida. En lugar de intentar controlar o forzar los acontecimientos, el taoísmo sugiere que debemos aprender a actuar con ligereza y sabiduría, sin apego ni resistencia. El confucianismo también aborda el autocontrol, especialmente en las relaciones interpersonales y el comportamiento moral. Confucio creía que la autocontención y la disciplina eran esenciales para vivir una vida de integridad y respeto. Él enseñaba que, al mantener nuestros impulsos bajo control, podemos actuar con mayor sensatez y contribuir a una sociedad armoniosa. Armonía con la naturaleza y el universo, una de las ideas más fuertes tanto en el estoicismo como en las filosofías orientales, es la armonía con la naturaleza y el universo. Los estoicos creían que la razón universal que ordena el cosmos también gobierna nuestra vida. Al vivir de acuerdo con la razón y la virtud, estamos en armonía con el universo y con la naturaleza de las cosas. Creían que la vida humana debía vivirse en conformidad con la naturaleza y que la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con ese orden natural. El taoísmo también pone gran énfasis en la armonía con la naturaleza. El Tao es la fuerza universal que permea todo, y al alinearnos con el Tao encontramos paz y equilibrio. El taoísmo enseña que no debemos luchar contra las fuerzas naturales, sino aprender a ajustarnos a ellas, respetando el ritmo de la vida y de la naturaleza. El confucianismo, aunque enfocado más en las relaciones humanas, también promueve la armonía, pero en el contexto de las interacciones sociales. Para los confucianistas, vivir en armonía con los demás y cumplir con nuestro papel social es fundamental para el bienestar colectivo. Esto, a su vez, refleja una visión de armonía universal, ya que la paz interna y el orden social están íntimamente conectados. Enseñanzas comunes. La virtud como el mayor bien. En el estoicismo, la virtud, sabiduría, coraje, justicia y moderación, es el objetivo supremo. En el taoísmo, la virtud se representa por la armonía con el Tao, mientras que en el confucianismo, la virtud se manifiesta a través de la moralidad y la responsabilidad social. La naturaleza de las cosas es impermanente. Tanto los estoicos como los taoístas comparten la visión de que todo en el universo es transitorio. El estoicismo habla sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la razón, mientras que el taoísmo ve el cambio como una constante que debe ser aceptada, no resistida. La importancia del equilibrio interno. Tanto en el estoicismo como en el taoísmo y el confucianismo, el equilibrio interno es fundamental para vivir bien. El estoicismo enseña a controlar las emociones y a practicar la razón, mientras que el taoísmo enfatiza el equilibrio del cuerpo y la mente con el flujo natural del universo, y el confucianismo propone el equilibrio en las relaciones humanas y en la vida social. En el estoicismo y en las filosofías chinas, como el taoísmo y el confucianismo, los momentos de reflexión y quietud son fundamentales para el crecimiento interior y la búsqueda de la sabiduría. La práctica de la quietud no solo ofrece un espacio para que la mente descanse de las distracciones diarias, sino que también crea una oportunidad para el autoanálisis, la reflexión profunda y la conexión con nuestro ser más profundo. El águila, con su habilidad para volar por encima de la turbulencia y observar el mundo desde una altura, es un símbolo perfecto para este proceso de distanciamiento de las agitaciones externas y enfoque en lo que realmente importa. El águila, distanciamiento de la turbulencia. El águila es un símbolo de poder y libertad,
pero también de visión clara y discernimiento. Ella es capaz de volar por encima de las tormentas, aprovechando las corrientes de aire para subir aún más alto, sin dejarse arrastrar por la turbulencia. Este comportamiento es una metáfora poderosa para el proceso de reflexión y quietud que nos permite distanciarnos de las preocupaciones y confusiones cotidianas, mirando las situaciones de la vida con mayor claridad y perspectiva. Así como el águila se distancia de las tormentas para encontrar una visión más amplia, los momentos de quietud y reflexión nos permiten ver más allá del caos y las distracciones de la vida cotidiana. La mente, cuando está en silencio, puede reflexionar con más profundidad sobre lo que realmente importa, permitiéndonos entender mejor nuestros pensamientos, emociones y acciones. Este distanciamiento de las turbulencias externas es esencial para el crecimiento interior, porque nos ayuda a reevaluar nuestras elecciones, reconocer nuestras fallas y buscar formas más sabias de actuar. El estoicismo y la quietud, práctica de la reflexión interior. En el estoicismo, los momentos de reflexión son fundamentales para el desarrollo de la virtud y el autocontrol. Los estoicos practicaban ejercicios diarios de reflexión como el autoanálisis para volverse más conscientes de sus pensamientos y actitudes. Ellos creían que la mente debe ser constantemente entrenada, al igual que el cuerpo, para no ser dominada por las emociones o los deseos irracionales. Epicteto, uno de los mayores filósofos estoicos, aconsejaba la reflexión continua sobre las acciones y decisiones diarias. Él decía que debemos examinar lo que podemos controlar y lo que no podemos, para enfocar nuestra energía solo en lo que está a nuestro alcance. Así como el águila, que vuela alto para ver las cosas con claridad, el estoico busca, a través de la reflexión silenciosa, alcanzar una visión más amplia y objetiva de sí mismo y del mundo que lo rodea. La meditación, practicada por los estoicos, es una forma de cultivar esta quietud. Al reservar momentos diarios para estar en silencio, reflexionando sobre las experiencias y emociones del día, el practicante del estoicismo puede conectarse con su razón, discerniendo lo que realmente es importante y lo que debe dejarse de lado. La quietud, para los estoicos, es un espacio donde la mente puede liberarse del ruido externo y encontrar equilibrio y paz interior. La sabiduría china, taoísmo, confucianismo y la práctica de la quietud. En las filosofías chinas, la reflexión y la quietud también desempeñan un papel central en el desarrollo espiritual y personal. En el taoísmo, la práctica del Wu Wei, no acción o acción sin esfuerzo, exige que la persona se aleje de las presiones externas y se conecte con el flujo natural de la vida. Esto implica no solo la aceptación de lo que no se puede controlar, sino también la quietud necesaria para percibir las fuerzas naturales y actuar de manera armónica con ellas. El taoísmo valora profundamente la quietud, que se ve como una manera de alinearse con el Tao, la fuerza universal que rige el universo. La meditación y el silencio son medios por los cuales el practicante puede alejarse de las distracciones del mundo y entrar en sintonía con el flujo natural de la vida. Esta práctica de quietud se ve como esencial para alcanzar el equilibrio y la paz interior, permitiendo al individuo vivir de forma espontánea y auténtica, sin la necesidad de forzar nada. En el confucianismo, la reflexión y la quietud también son importantes, especialmente en el contexto de la moralidad y las relaciones humanas. Confucio creía que, para actuar de manera ética y justa, era necesario reflexionar sobre las propias acciones y motivaciones. Los momentos de quietud permitían que el individuo ponderara sobre el impacto de sus decisiones en las relaciones con los demás y en el bienestar de la sociedad en su conjunto. La introspección, por lo tanto, se veía como una forma de cultivar la virtud y mejorar la propia conducta. El poder de la quietud en el crecimiento interior
Tanto en el estoicismo como en la sabiduría china, la quietud no es solo una fuga del mundo, sino una práctica activa de introspección que permite al individuo crecer interiormente. La quietud permite que la mente se calme y que el corazón encuentre la paz, lo que, a su vez, crea las condiciones para una reflexión profunda sobre lo que es esencial en la vida. Así como el águila vuela alto para observar con claridad, el momento de reflexión silenciosa permite que el individuo se distancie de las presiones del mundo y vea las situaciones con más perspectiva. Esto es crucial para el autocontrol, para la toma de decisiones sabias y para el cultivo de una vida en armonía con el universo. La meditación, el silencio y la introspección son prácticas comunes tanto en el estoicismo como en el taoísmo y el confucianismo. Son herramientas esenciales para alcanzar el equilibrio interior, entender los propios sentimientos y acciones y vivir de acuerdo con principios más elevados. Cuando nos permitimos momentos de quietud, le damos a la mente la oportunidad de reconectarse con la verdadera sabiduría, así como el águila se reconecta con su libertad al volar alto, lejos de la turbulencia. Desafíos y aprendizajes, aplicando la sabiduría en la vida cotidiana. Ahora que hemos explorado la profundidad de la historia del sabio y el águila y entendemos cómo se conecta con los principios del estoicismo y la sabiduría china, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo mantener la serenidad frente a los desafíos de la vida moderna? ¿Cómo cultivar la sabiduría y el autocontrol en medio de un mundo lleno de distracciones y presiones externas? Aquí vamos a examinar cómo podemos usar las enseñanzas del águila y el sabio para enfrentar las adversidades diarias y vivir con más claridad, equilibrio y paz interior. 1. Cómo mantener la serenidad frente a los desafíos. La serenidad es una cualidad difícil de mantener, especialmente cuando estamos inmersos en dificultades, presiones y conflictos. Sin embargo, la historia del sabio y el águila nos enseña que la serenidad no es un estado pasivo, sino una habilidad activa de elegir cómo reaccionar a lo que nos sucede. Aplicación práctica. Práctica del desapego. Al igual que el sabio, debemos aprender a no aferrarnos a cosas que están fuera de nuestro control, ya sean situaciones o sentimientos. Esto significa aceptar que no todo en la vida puede ser moldeado o alterado según nuestras expectativas. En el estoicismo, este concepto se conoce como la dicotomía del control. Enfocarse solo en lo que podemos controlar y dejar ir lo demás. Por ejemplo, si enfrentamos una crisis en el trabajo o un desacuerdo con alguien, debemos enfocarnos en lo que está en nuestras manos, cómo reaccionar, cómo aprender de la experiencia, cómo mantener la paz interna. Mindfulness y meditación. El águila vuela alto y observa la situación con claridad. De manera similar, podemos practicar mindfulness para observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos controlar por ellos. Cuando nos sentimos abrumados, podemos detenernos, respirar profundamente y enfocarnos en el presente, permitiendo que nuestra mente se calme antes de reaccionar. 2. Cómo cultivar la sabiduría en la vida cotidiana. La sabiduría no es algo que sucede de forma instantánea, sino un proceso continuo de aprendizaje y reflexión. La sabiduría del águila es la capacidad de observar de manera amplia, sin dejarse consumir por la turbulencia abajo. El sabio, por su parte, es el ejemplo de alguien que practica el discernimiento, el control de las emociones y la búsqueda del autoconocimiento. Aplicación práctica. Reflexión diaria. Al igual que el sabio, que se retira para reflexionar sobre lo que sucedió en su jornada, podemos adoptar el hábito de reflexionar sobre nuestras acciones al final de cada día.
Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Esto nos ayuda a aprender de los errores y a celebrar los aciertos, además de fortalecer nuestra capacidad para tomar decisiones más sabias en el futuro. Estudio continuo y aprendizaje. La sabiduría también proviene del compromiso continuo con el aprendizaje. En el estoicismo, grandes filósofos como Séneca y Marco Aurelio nos animaban a buscar el conocimiento como una forma de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Esto significa no solo estudiar filosofía, sino también aprender de las experiencias de vida y de aquellos que nos rodean, escuchar con atención y empatía. La sabiduría no se trata solo de tomar buenas decisiones para uno mismo, sino también de entender las necesidades y perspectivas de los demás. El águila, con su visión aguda, también nos recuerda mirar más allá de las apariencias y percibir las situaciones con claridad. Cultivar la escucha activa y la empatía puede ayudar a comprender mejor a las personas a nuestro alrededor, tomar decisiones más justas y aprender de las experiencias de los demás. 3. ¿Cómo cultivar el autocontrol en tiempos de crisis? El autocontrol es una habilidad que nos permite no ser dominados por las emociones y tomar decisiones racionales, incluso en momentos de estrés. El sabio, al escuchar al águila y entender que la serenidad proviene del interior, nos enseña que el verdadero control no viene de forzar al mundo a moldearse a nuestras expectativas, sino de aprender a controlar nuestras reacciones internas. Aplicación práctica, respiración y técnicas de relajación. Cuando nos enfrentamos a un momento de crisis, es común que las emociones tomen el control. El águila nos enseña a volar por encima de la turbulencia. Podemos aplicar esto tomando un momento para respirar profundamente y calmarnos físicamente antes de reaccionar. Esto ayuda a evitar acciones impulsivas, como gritar o tomar decisiones precipitadas. Patrones de comportamiento. El estoicismo sugiere que debemos vivir de acuerdo con virtudes como el coraje, la sabiduría, la justicia y la moderación. Esto significa establecer patrones claros para el comportamiento, incluso en tiempos de dificultad. Por ejemplo, cuando surgen la ira o el miedo, podemos recordar nuestros valores fundamentales y responder de manera alineada con lo que realmente queremos ser, no solo reaccionando impulsivamente. Redefinir el fracaso. El sabio sabía que los desafíos son parte de la vida y, a menudo, son fuentes valiosas de aprendizaje. En el estoicismo, aprendemos a ver el fracaso no como una derrota, sino como una oportunidad para crecer y mejorar nuestro carácter. Cuando nos enfrentamos a obstáculos, podemos aprender a redefinir nuestro enfoque utilizando cada desafío como un escalón para nuestro desarrollo personal. El camino de la sabiduría y el autocontrol. Como el águila que vuela por encima de la turbulencia, también tenemos la capacidad de elevar nuestras mentes y corazones por encima de las dificultades diarias, alcanzando la serenidad y la sabiduría que nos permiten vivir con propósito y claridad. Recuerda que la verdadera libertad no proviene de controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de controlar cómo reaccionamos ante ello. El sabio de la historia no dejó que las emociones o la presión externa lo arrastraran. Sabía que, al igual que la naturaleza, debemos fluir con la vida, aceptando lo que no podemos cambiar y tomando las riendas de lo que está a nuestro alcance. La práctica diaria de la reflexión, el autocontrol y la sabiduría nos guía hacia una vida más rica y significativa. Como Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Por lo tanto, mira dentro de ti mismo, busca conocimiento, cultiva la serenidad y practica el autocontrol. Cuando empieces a aplicar estos principios, el mundo a tu alrededor cambiará, porque tú cambiarás.
Sé el sabio que vuela alto como el águila, observando la vida con claridad y propósito. El camino hacia la sabiduría está a tu alcance. Comienza ahora y permite que el poder de la reflexión y el silencio transforme tu vida para siempre. ¿Qué estás esperando para comenzar a recorrer este camino? La sabiduría está a tu alcance.